Qué hermoso tiempo de alabanza hemos podido tener en el día de hoy. Siempre es increíble que podamos hacer esto. El qué exactamente, el poder unirnos para darle al Señor lo que le pertenece, que es la alabanza y la honra. Y una de las cosas que yo amo de congregar y de los domingos es justamente eso, que como hijos suyos nos podamos reunir para adorarlo a Él. Eso es hermoso. Vamos a profundizar en la palabra en el día de hoy. Vamos a seguir con la serie que quizás muchos de ustedes saben y que han estado viendo, que hemos ido desarrollando, que se llama Mi Padre es digno de confianza. Es la tercera semana que queremos desarrollar este tema. Lo hemos escogido obviamente porque junio ha sido el mes en el que hemos celebrado el Día del Padre. Y obviamente, ¿qué más importante hay que nuestro Padre Celestial, de quien deberíamos hablar siempre y deberíamos profundizar justamente en quién es Él y obviamente en su paternidad? Como he dicho otras veces, Dios pudo haberse revelado al mundo de cualquier manera. Sin embargo, Él se reveló como Padre. Él decidió hacerlo de esa manera y Él decidió llamarnos sus hijos. Eso veíamos también semanas anteriores, de que Él nos dio ese derecho, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Después de la salvación, yo creo que es el segundo mayor milagro que podemos jamás experimentar. De ser unos humanos, unos simples mortales, pecadores, a recibir gracia, misericordia por medio de la cruz y ser salvos, lo cual es el primer y mayor milagro que podemos jamás experimentar, pero luego el tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si hay un título que nos tiene que hacer sentir plenos, llenos de quiénes somos, es ese título. Hijos de Dios. Esos somos nosotros. En el día de hoy yo quiero seguir profundizando en esta temática, en este tema, y justamente seguir profundizando en lo intencional que es nuestro Padre para demostrarnos que es confiable. Y lo intencional que es para ganarse nuestro corazón, para disipar nuestras dudas. Y obviamente para eso encontré unos casos muy lindos dependiendo de la perspectiva que lo queramos ver, pero definitivamente casos que nos representan a usted y a mí, y en los que podemos ver cómo Dios obró, cómo Dios se manifestó, cómo Dios se reveló, cómo Dios fue fiel y cómo nuestro Padre Celestial fue digno de confianza. Si yo les hiciera la pregunta hoy, ¿alguna vez han tenido que ganarse la confianza de alguien? Pues seguramente la respuesta sea sí. Pero si yo les hago una pregunta, ¿han tenido que hacerlo con una persona que ya había sido herida? ¿Que alguien había traicionado su confianza? Posiblemente también, pero ahí ven de que es mucho más difícil ganarse la confianza de una persona herida. Quizás es usted de quien hubo que ganarse su confianza, no lo sé, es muy posible. Pero, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos cuesta confiar, es una realidad. Pero así es como venimos también delante de Dios, con miedo, con dudas, con heridas. Y está bien, porque como vamos a ver en el día de hoy, Dios se encarga justamente de manifestarse en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras heridas, con tal de que nosotros podamos recibir esta verdad de saber de que nuestro Padre es digno de confianza. Recuerden de que estas son palabras de Jesús. Él lo dijo cuando estaba compartiendo con sus discípulos. Él dijo, mi Padre es digno de confianza. Fíjense lo que dice Deuteronomio 7:9. Dice, conoced pues que Jehová tu Dios es Dios. Y no cualquier Dios, fíjense lo que dice, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amados, lo bueno de Dios es que Dios no tiene complejos. Dios sabe muy bien quién es Él. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nadie. Pero Dios es perfecto. Dios no tiene problemas de autoestima. ¿Y por qué les digo esto? Porque a Dios no le asusta nuestra desconfianza en Él.
Ni siquiera le asusta de que pongamos en tela de juicio su fidelidad. Obviamente la palabra de Dios nos dice de que no tentemos a Dios, pero Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Él sabe que quizás muchos de nosotros hemos sido heridos, hemos sido traicionados, y que ese mecanismo de defensa que hemos activado de forma inconsciente para no volver a pasar por lo mismo otra vez, está activo, y sin embargo, Él está dispuesto a demostrarnos de que con Él no necesitamos tener esa barrera, no necesitamos tener ese filtro de desconfianza. Y como digo, Él es perfecto. Él no tiene problemas en que nosotros tengamos dudas, en que nosotros todavía estemos acercándonos más a Él y viendo hasta qué punto realmente podemos confiar, porque sí, obviamente una cosa es lo que nos pueden haber dicho nuestros padres si hemos crecido en un hogar cristiano, o incluso nosotros como pastores desde espacios como estos, y otra cosa es que tú vivas, experimentes de forma personal la fidelidad de Dios. Por eso, lo bueno es que nuestra duda no cambia quién es Dios. Él es un Padre fiel y es digno de confianza. Y por mucho que nosotros dudemos, eso no va a cambiar esa realidad. Y eso es hermoso, porque eso debería llenarnos de esperanza. Eso debería llenarnos de ese deseo de poder seguir conociendo más a Dios. Y aunque dudemos, podamos ver y experimentar esa fidelidad. Él está dispuesto y quiere trabajar pacientemente. Fíjense en esto, pacientemente, para ganarse el corazón de sus hijos y mostrarnos que Él es confiable. Amados, Dios no solamente es digno de confianza, Él también es paciente con todos aquellos que aún no han terminado de creer en Él. Y esto es muy importante, porque no nos está apurando. Él ve nuestros procesos y Él está con nosotros en medio de nuestros procesos. Y Él está mucho más presente de lo que nosotros incluso creemos. Pero si algo me encanta de nuestro Padre Celestial es que Él permanece fiel a pesar de mí. La semana pasada el pastor Juan Manuel Barreda justamente comentaba esta frase y comentaba este hecho, y incluso citaba la famosa canción de Alex San Pedro que tiene ese mismo nombre, y es que a pesar de cómo nosotros seamos con Dios, Él no cambia, porque Él nos ama de forma incondicional. Él es fiel, Él es inmutable. No hay nada que lo pueda hacer cambiar. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos ame más, ni nada que podamos hacer para que nos ame menos. Él es eterno, Él no cambia, y Él nos ama de forma perfecta siempre, a pesar de nosotros. Por más que nosotros le fallemos, Dios no falla. Fíjense, un ejemplo clásico de esto es el pueblo de Israel. Si vamos a Deuteronomio 1, del 27 al 31, lo voy a leer rápido. Dice: se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y los ciudadanos son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor, su Dios, va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor, su Dios, los cuidó todo el tiempo que anduvieron en el desierto, es decir, 40 años, no es poco. Igual que un padre cuida de sus hijos. ¿Cómo? Igual que un padre que cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Amados, recordemos, el pueblo de Israel venía de experimentar milagros increíbles. Milagros que definitivamente mostraban la fidelidad de Dios para con su pueblo. Venían de ver las 10 plagas que experimentó Egipto. Venían de ver su liberación después de 430 años de haber sido esclavizados.
y que Faraón los soltara y les diera la libertad. Eso es un milagro increíble. Vieron el mar rojo abrirse, y no solamente abrirse, sino luego cerrarse y destruir a sus enemigos. Esos eran milagros increíbles. Y sin embargo, si seguimos viendo la historia a lo largo de Éxodo, vemos que aún así su pueblo se quejó, dudó de Dios, se rebeló, desobedeció. A pesar de ver la fidelidad de Dios, llegaron a osar quejarse, dudar, rebelarse, desobedecer. Pero a pesar de todo eso, Dios no los abandonó, sino más bien les mostró una vez más su fidelidad, su amor y su misericordia de muchísimas maneras. Les envió una nube de día en medio del desierto para que les diera sombra y para que el sol no los quemara y no les diera obviamente un golpe de calor. Imagínense 40 años viviendo en el desierto. Y todos los días Dios enviaba una nube. Dios estaba presente a través de esa nube para darles sombra de ese sol radiante. De noche había una columna de fuego en medio del campamento donde se hospedaban para darles calor. Ustedes sabrán muy bien que en el desierto justamente pasa eso. De día hace muchísimo calor, pero de noche hace muchísimo frío. Hay mucho desbalance de temperatura y Dios proveyó lo necesario para que incluso en medio de la noche tuvieran luz y tuvieran calor. Les daba pan diario, un alimento sobrenatural que no existía, que lo creó específicamente para ellos, para que fuesen nutridos. Todos los días recogían ese pan y Dios proveía fielmente por 40 años. Maná que hacía que aparezca. Cuando no tenían agua, apareció agua de la roca. Y lo vimos. Amados, tenían ropa y calzado que no se desgastaba. Y esta gente no tenía la ropa que nosotros hoy tenemos. No tienen las deportivas con tanta tecnología desarrollada como nosotros tenemos. Tenían sandalias. Sandalias hechas de cuero de camello o de otros animales. Pero la arena entraba. Y sin embargo, no solamente esa ropa no se desgastaba, sino que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:4, que sus pies no se hinchaban. Caminaban todo el día por el desierto, pero no les dolían los pies. Fíjense la fidelidad sobrenatural de Dios para con su pueblo. Su fidelidad no dependió del comportamiento de ellos, pese a que vemos que no fueron lo más agradecidos que pudieron haber sido. Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestro comportamiento, depende de quién Él es. Y Él es un Dios fiel, y eso no cambia. Depende de su promesa. Dios no se limitó en afirmar su fidelidad con palabras, sino que lo demostró cada día durante 40 años con hechos. Y ese sigue siendo nuestro Dios hoy, amados. Él no ha cambiado. Es el mismo Dios. Y 40 años para la Biblia es un número especial. No es cualquier número. El 40 representa, es un símbolo, y 40 años representan un proceso completo dentro del plan de Dios. Lo vemos en diferentes ocasiones. Vemos a Noé, estuvo en el arca por 40 días hasta que nuevamente se repobló la tierra. Vemos que obviamente el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Jesús fue a ayunar antes de comenzar su ministerio por 40 días en el desierto. Y vemos que son ciclos que marcan un inicio y un final. El 40 por lo general representa un periodo de tiempo en el que la fe es probada, el carácter se forma y la dependencia de Dios se fortalece. Si nosotros tuviéramos que aplicar este simbolismo en la vida, claramente podemos decir de que estos 40 años representan toda nuestra vida. En otras palabras, Dios estaba trabajando en ellos constantemente, todos los días. De la misma forma que, amados, Él está haciendo en nosotros hoy. Él está probando nuestra fe. Él está dándole forma a nuestro carácter. Y Él está fortaleciendo nuestra dependencia de Él. Él es digno de confianza. Él es fiel. Dios no es fiel porque yo o usted seamos constantes y disciplinados. No.
Él es fiel porque Él no deja de ser quien es. Él es fiel. Sea cual sea nuestra rutina, sea cual sea nuestra forma de relacionarnos con Él, Él sigue siendo fiel. John Piper, el famoso pastor y escritor, decía: no hay una sola promesa de Dios que haya caducado por tu debilidad. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y es una buena frase que deberíamos tener presente. Por eso yo te pregunto hoy, ¿estás dudando de la fidelidad de Dios porque sientes que le has fallado a Dios? No temas, sigue confiando en Él, porque Él es digno de confianza. Él no solamente es digno de confianza, sino que es un Padre que se gana nuestra confianza. Amados, Dios tratando de ganarse la confianza de unos simples mortales. Sí. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Más adelante en la historia de Israel vemos que llega el tiempo de los jueces, cuando empezaron a levantarse líderes que gobernaran la nación, previo al surgimiento de los reyes, y vemos que el pueblo estaba oprimido por los madianitas. Los madianitas, dice la palabra de Dios, de que ellos eran jinetes de camellos, entonces tenían bastante agilidad en el desierto, y que siempre que había cosecha atacaban al pueblo de Israel, se llevaban su cosecha y los dejaban sin alimento. Entonces el pueblo de Israel tenía que prepararse de antemano de cosechar todo lo que habían cultivado, guardarlo y esconderlo en cuevas para que los madianitas no llegaran y se lo llevaran y se lo robaran y se quedaran sin alimento. Entonces, en medio de esa situación tan difícil, vemos que Dios llama a un personaje llamado Gedeón. Y lo llama no de cualquier manera, sino como libertador, como una persona escogida para librar al pueblo de esta opresión que estaban sufriendo. Fíjense lo que dice Jueces 6, 12 y 17. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia de mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Cuento corto, Gedeón, ante esta duda, ante esta incertidumbre de si realmente Dios estaba contando con él, de si realmente Dios seguía siendo fiel como le habían dicho sus antepasados, ante esta decepción, ante esta debilidad que él estaba sufriendo y por el contexto en el que se encontraba y del contexto del que venía, Dios quería demostrar de que él sigue siendo fiel. Y amados, Dios no tiene que demostrarnos nada. Dios es soberano. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Como siempre digo, es el creador del universo. Él hace así y todo desaparece. Él no nos debe nada. Sin embargo, Él desea demostrarnos de que es confiable y quiere ganarnos nuestra confianza. Hasta tal punto que le concedió todas las señales que Gedeón pidió. Y Gedeón no pidió cualquier cosa, pidió cosas muy específicas. Primero, si analizamos el texto, y por un tema de tiempo no lo vamos a hacer, pero parafraseado, les cuento, él pidió pruebas muy específicas con cosas que esperaba de parte de Dios, cosas que solamente Dios podía hacer porque desafiaban la física. Entre ellas, más adelante vemos en el texto de los versículos 36 hasta el 40, vemos de que él pide y le dice: bueno, Señor, después de ya haber pedido una señal por medio del ángel, le sigue pidiendo una señal a Dios y le dice: mira, yo voy a dejar esta piel mojada aquí, y si tú eres Dios quien me habla, en la mañana yo te quiero pedir de que todo esté seco, pero que la piel siga mojada. Y luego nuevamente le pide otra señal y le pide lo inverso. Yo te pido que deje esta piel seca aquí y que como va a haber rocío,
que todo esté mojado menos la piel, y eso será una señal de que tú me estás hablando. Como digo, cosas que desafían la física, solamente cosas que Dios puede hacer. Y sin embargo, Dios hizo todo lo que Gedeón pidió. Y no solo eso. Fíjense el amor de Dios para con sus hijos y lo interesado está en revelarse como alguien en quien podemos confiar, que Dios no solamente concedió las señales que Él pidió, sino que más adelante en el capítulo 7 hace una cuarta confirmación sin que Él la pida y dice: esa noche el Señor dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Bueno, cuento corto, ganaron. Ganaron como Dios lo prometió. Sin embargo, este era el cumplimiento nuevamente del llamado que Dios le había dicho. Él le dijo: tú los vas a vencer como si fueras un solo hombre. Y los venció. Dios le dio la victoria una vez más. Dios no se molesta con tu proceso, amado. Él es tu Padre, Él te acompaña, incluso en medio de tus inseguridades. Él está ahí para afirmarte, para levantarte, para enseñarte, para guiarte. Dios no le teme a tu proceso. Él es un Padre tierno. Y Él no tiene problema en hacer el camino, tu camino, más largo si es necesario, con el fin de que tu fe sea fortalecida en Él. Dios no tiene ese problema. Dios no se cansa de darte razones para confiar, aunque tú no te canses de dudar. Porque Dios es fiel y es digno de confianza. El autor Tim Keller, pastor, falleció hace varios años, pero dejó obras muy buenas, se las recomiendo. Él decía: Dios no exige una fe ciega, Él mismo se encarga de darte pruebas de su amor. Y es una realidad. Por eso, amados, después de todo lo que ya hemos vivido con el Señor, después de todas las veces que hemos visto su fidelidad, después de todas las veces que hemos experimentado su misericordia, su perdón, la salvación, que como digo es el mayor milagro que podemos experimentar, es pasar de la muerte eterna a la vida eterna, no hay nada más grande que eso. Después de saber que somos salvos, ¿qué otra señal necesitamos para confiar en nuestro Padre Celestial? Porque si la necesitas, pídesela. Yo tengo la fe de que Él va a obrar a tu favor. Porque lo único que quiere es mostrarte de que Él es digno de nuestra confianza. Es más, quizás Dios ya está obrando, quizás Dios ya lo está haciendo y todavía no te has dado cuenta. Dios es un Padre compasivo con aquellos que dudan. Y para eso tenemos el claro ejemplo del apóstol Tomás, uno de los 12, que acompañó a Jesús, que lo vio hacer milagros, que lo vio a lo largo de toda la jornada, y sin embargo dudó de la resurrección. Cuento corto para comentarte un poquito lo que sucedió en Juan 20, en los capítulos del 25 al 27. Por un tema de tiempo tampoco lo voy a leer, solamente lo vamos a citar por encima, pero se habían juntado, estaban juntos los discípulos y Jesús se apareció, pero en ese momento Tomás no estaba. Entonces, en otro momento, cuando los discípulos se encuentran con Tomás, le dicen: hemos visto al Señor resucitado. Tú no estabas, pero Él estuvo aquí con nosotros. Y Tomás, escéptico, dijo: bueno, si yo no lo veo y si no veo sus heridas, yo no lo voy a creer. Él lo dijo, y lo dice el versículo 25, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Y ante tal declaración con respecto a su maestro, a su rabino, ¿qué hizo Jesús ante la duda de Tomás? Pues nada más ni nada menos que en un acto de gracia, de misericordia, de amor, se le apareció personalmente y le mostró sus heridas. Y le dijo: pon tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente. Otras versiones dicen: no seas incrédulo, sino cree. Y lo dice con exclamación, como diciendo: ¿qué más necesitas para creer? Jesús buscó al dudoso, no evitó al desconfiado, no lo regañó
al escéptico, sino que los abrazó con evidencias. Ese era el caso de Tomás. Ese es nuestro caso, amados. Dios no se ofende con nuestra necesidad de confirmación. Se acerca para responderla. Él solo quiere que veamos que Él es un Padre digno de confianza, nada más. Y lo hermoso de Dios es que Él no quiere nuestra obediencia ciega. Él lo que quiere es nuestra confianza genuina. Él no quiere que creamos en Él porque nos han dicho de que hay que creer en Él. No. Él quiere que tengamos una relación viva, eficaz, de padre e hijo, cercana, en la que Él pueda demostrarnos su paternidad y nosotros podamos recibir su paternidad y expresar que somos hijos suyos y que no hay nada mejor que serlo. Dios no necesita demostrarnos nada, pero lo hace porque Él quiere ganarse el corazón de sus hijos. Henry Nouwen, otro pastor y escritor cristiano, dijo: Dios es tan humilde que se rebaja a demostrar amor a los que no lo merecen. Usted y yo no lo merecemos. Y sin embargo hemos visto el amor de Dios de tantas maneras, de tantas formas. Y lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo. Por eso, ¿qué estás esperando que Dios te muestre hoy para que puedas confiar en Él nuevamente? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás esperando? Porque yo creo que Dios puede hacerlo. No hay nada imposible para Dios. Dios no nos debe nada, recuerda. Pero si Él tiene que ganarse tu corazón, lo hará. No desafiemos a Dios, solamente genuinamente nos acerquemos a Él y digámosle: Padre, me cuesta confiar, me hirieron. Dile: quizás mi padre no fue el mejor padre que pude tener, me traicionó, me hirió, o quizás no tuve padre, no sé cómo es relacionarse con un padre. Enséñame a conocerte tal como tú eres. Enséñame a poder confiar a pesar de mi desconfianza. Algo que me encanta de Dios es que Dios es un padre preocupado por el éxito de sus hijos. Y lo hemos visto. ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos visto. A través de cada uno de estos 3 ejemplos que hemos citado, sea el pueblo de Israel, sea Gedeón, sea Tomás, podemos ver de que Él se preocupa justamente de eso. Que crean en Él. ¿Para qué? Para que puedan cumplir aquello para lo cual Dios los llamó. Israel nunca habría sobrevivido 40 años en el desierto sin un padre fiel como Dios. Gedeón, el joven herido, desconfiado y sin autoestima, se terminó convirtiendo en el libertador de todo un pueblo. Porque Dios lo llamó, porque Dios lo vio, porque Dios tuvo paciencia con él para moldearlo, para trabajar en su corazón y para mostrarle de que es confiable. Pusiese él las pruebas que pusiese. Tomás, el discípulo escéptico, marcado por la duda, no fue rechazado, sino fue afirmado con evidencias incluso mayores que las que él pidió, porque él dijo: si yo no veo las heridas, no voy a creer. Sin embargo, Jesús, cuando llegó, se le presentó, no solamente le dijo: mira, le dijo: toca, hurga en mis heridas, para que veas que no solamente las estás viendo, sino que son reales, y que aquí estoy, contigo, dispuesto a mostrarte de que yo soy confiable. ¿Qué tenían en común todos ellos? Que todos tenían un padre que no se rindió con ninguno de ellos. Por más que ellos fallaron en confiar en Él, Dios no se rindió. Amados, Dios es un padre que nunca se da por vencido con nosotros. Somos sus hijos. ¿Qué buen padre abandonaría a sus hijos? ¿Qué buen padre desistiría de sus hijos? Ninguno. Mucho menos Dios, que es perfecto y que es nuestro Padre Celestial. Dios no es como los humanos. Él no se frustra con nuestras dudas, no se ve desafiado, no se ve confrontado. A Él no le falta paciencia para trabajar en nosotros lo que tiene que ser trabajado.
para mostrarnos una y otra vez lo que tiene que ser visto por nosotros y no vemos. Él es intencional, persistente, fiel, por una única razón, y es que nos ama. Nos ama, y nos ama más de lo que nosotros somos capaces de comprender, mucho más. Por más que tú puedas tropezar y dudar, Él sigue caminando contigo y extendiéndote su mano para que te levantes y sigas. Dios no se rinde contigo, aunque tú hayas dudado de Él. Su fidelidad no depende de tu fe, sino de su amor eterno por ti. Por eso hoy el Padre está aquí, está con nosotros, está contigo, ahí en tu casa, donde nos estás viendo, donde nos estás escuchando. No para exigirte su confianza, porque Dios no exige cuando se trata de la relación paterno-filial, sino para construirla contigo paso a paso. Porque Él quiere estar contigo en tu proceso. Él no te pide que tengas una fe perfecta. Dios sabe que vas a tener momentos difíciles, que vas a tener posiblemente más de una crisis de fe en algún momento, o que vas a tener dudas y preguntas. Pero mientras sigas teniendo tu corazón abierto y estés dispuesto a que Él te muestre de que es confiable, de que es fiel, créeme, vas a ver su mano. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por mis hermanos que están escuchando este mensaje en este día. Yo te pido, Jesús, de que tú toques sus corazones. Padre, tú nos muestras en tu palabra de que tú eres un Dios confiable, eres nuestro Padre y eres digno de nuestra confianza. Yo te pido, Señor, de que tú sigas sanando cada herida, de que tú sigas afirmando, Señor, a cada uno de mis hermanos en el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Señor, yo te pido por cada mentira del diablo, Señor, que los ha hecho creer de que son indignos, que por haberte fallado, tú ya no los amas lo suficiente, tú ya no estás para revelarte cuando ellos te necesitan y que los has abandonado. Señor, yo te pido de que en este día, si hay una necesidad, si hay una señal que ellos puedan estar necesitando, una señal genuina, no para ponerte a prueba, sino porque realmente, desesperadamente necesitan verte, necesitan saber de que tú sigues con ellos, de que tú estás con ellos. Yo te pido que te manifiestes a sus vidas, Cristo Jesús. Padre, vemos en tu palabra de que nuestras dudas no te preocupan, sino más bien tú tratas de ser intencional, no solamente en decirnos que eres fiel, sino en demostrarnos tu fidelidad una y otra vez. Lo hiciste con tu pueblo, lo hiciste con Gedeón, lo hiciste con Tomás. Hazlo hoy con nosotros, Señor. Te lo pedimos. Tú sigues siendo el mismo Dios y nosotros te seguimos necesitando igual que siempre. Bendice a mis hermanos, Padre, y te pido que no haya nada ni nadie que los haga desconfiar de ti, porque solamente tú, Padre Celestial, eres digno de toda nuestra confianza. Los bendigo y en tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.